Bienvenidos a tu podcast La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. El día de hoy tenemos una recopilación de 4 historias de terror que no te dejarán dormir. Antes de empezar este video, quiero agradecer a todas las personas que se siguen uniendo semana con semana a este canal y también a todas aquellas que desde el principio han apoyado este proyecto. Ya casi somos 5,000 suscriptores en este canal. Ayúdanos a llegar a este objetivo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video. Y recuerda que estás por entrar a La Voz del Miedo. La siguiente historia es de Karina Suárez. Corría el año 2001. Yo tenía tan solo 6 años de edad, cuando en mi vida y en la de mi familia había ocurrido una de las tragedias más irreparables a la cual nos hemos enfrentado. La muerte de mi pequeño hermano Javier, de tan solo 2 años de edad, a causa de cáncer. Mi madre, ante esta dolorosa pérdida, estaba sumida en una profunda depresión que le incapacitaba para hacerse cargo de mí y de mis otros 2 hermanos pequeños, José y Lorenzo. En palabras de mi madre, y además de vagos recuerdos míos, ella se encontraba en un estado de zombie. Es decir, no se percataba de lo que ocurría a su alrededor. Por esta razón, mi abuela, a la que con mucho cariño le decimos Mami Yaya, nos cuidaba y alimentaba a mí, mis hermanos y a mi madre. Cada noche mi madre salía a fumar un cigarro al frente de mi casa. Mi abuela, luego de acostarnos, salía tras ella para cuidarla. Una de esas noches fue diferente y quedaría grabada en mi memoria. Mi abuela nos acostó y ya comenzaba a quedarme dormida cuando logré escuchar. Bueno, lo describiré tal cual. Escuché como si en mi casa estuviera sucediendo una gran cena familiar. Podía escuchar los cubiertos golpear la vajilla y gente hablar, a lo que con la mentalidad de una niña pensé que no nos habían invitado a una cena y que por lo tanto se merecían ser asustados para que no se volvieran a olvidar de nosotros. Así que me paré de la cama y salí de mi cuarto. Caminé por el pasillo que daba hacia la cocina y extrañamente todo estaba apagado y pensé, ajá, seguro se dieron cuenta de que me desperté y apagaron todo para que no los descubra. Pero aún así, yo los voy a asustar. Así que pegué mi cuerpecito a la pared y de puntitas caminé hacia la cocina. Estando ya al final del pasillo, di un salto a la cocina. ¿Cuál va siendo mi sorpresa al ver a mi abuela parada, vestida con un camisón que usaba para dormir, bastante sucio, lo cual me pareció extraño, así que solamente logré decir, Mami Yaya, ¿eres tú? Pero los ojos de esa cosa eran negros, podía decir que no tenía ojos. El semblante de esa cosa era frío y duro. Sentir su maldad sobre mí. Después de un momento de silencio, veo que levanta su mano bastante sucia y me dice, ven conmigo. Esa voz tan inhumana. Yo solamente logré decir que no con mi cabeza y esa cosa volvió a pedirme que me fuera con ella. Ven conmigo, Karina. No sé de dónde saqué fuerza y le contesté, no, tú no eres mi abuela. Esa abuela negra le dio su cabeza y esbozó una sonrisa tan horrible y comenzó a caminar hacia mí. Yo comencé a temblar y salí corriendo. Podía sentir que venía atrás de mí. El camino me pareció eterno, pero llegué a mi cuarto, cerré la puerta y me metí a la cama, tapando la cara con la cobija, esperando a que no me encontrara esa cosa. Al fondo pude oír cómo la puerta que da a la calle se abría y entraba mi madre y mi abuela, y cómo mi abuela le decía que la llevaría a la cama, que ya era hora de dormir. Esa noche yo fui la única que no durmió en esa casa, temiendo que llegara esa abuela negra por mí. El siguiente relato nos pidieron que lo compartiéramos con ustedes de manera anónima. Hola a todos, les voy a contar algo que me sucedió a unos primos y a mí hace unos 10 años. Fue como en el 2012 aproximadamente. Yo soy de un pueblo del estado de Veracruz, donde sucedió esto. Ustedes saquen sus conclusiones con lo que voy a contar del señor misterioso de mi historia. Era como el mes de junio. Resulta que fuimos a ver un partido de fútbol. Los que sean de mi pueblo se van a identificar con el lugar. Estábamos en el campo deportivo de la sección 23. Ahí vendía cerveza un tipo apodado el Burro Mendoza. Al finalizar el partido, nos dispusimos a tomar unas cervezas en ese lugar. Y no nos dimos cuenta que el tiempo se nos fue rapidísimo. Estábamos jugando baraja y serían aproximadamente las 12 de la noche.
cuando llegó un señor de aproximadamente unos 80 años y nos dijo que si le invitábamos una cerveza, a lo cual accedimos. Le pedimos una cerveza y el señor se sentó en una mesa al lado de la nuestra. El señor vestía una guayabera blanca, pantalón negro y zapatos negros. El señor medía como un 88 aproximadamente y nos observaba jugar baraja. De repente, nos interrumpe y nos dice que él sabía hacer algunos trucos con la baraja, que si queríamos que nos hiciera algunos, a lo cual accedimos. Nos hizo unos cuantos trucos con la baraja y como eso de la 1:30 o 2 de la mañana, nos dijo que nos iba a hacer un último truco de magia. Déjenme decirles que yo para este punto ya estaba un poco inquieto con la presencia de ese señor. La verdad, nunca miramos por dónde llegó, solo cuando lo vimos ya estaba parado junto a nosotros. Para la edad que le calculé, 80 años aproximadamente, lo veía bastante fuerte todavía. Miren, recuerdo que nos pidió una moneda para hacer su último truco de magia. Mi primo se le dio y el señor le empezó a frotar en la palma de la mano izquierda y la desapareció. La verdad, quedamos sorprendidos porque éramos mis dos primos y yo, y para hacer el truco puso su palma en medio de la mesa. No había forma que lo hubiera escondido en su mano. Además, estábamos mirando fijamente y de cerca, y le preguntamos que dónde se la había escondido, a lo que nos respondió con una sonrisa un poco inquietante, y nos dijo que en verdad la había desaparecido, que si la queríamos, la fuéramos a buscar a la portería del lado izquierdo. Ahí en medio la encontraríamos enterrada. Nos sacó bastante de onda esto que nos dijo. Para esto, mi primo Daniel le dijo: ¿a poco sí muy diablo? El señor solo sonrió y le contestó: sí, un poco. Después mi primo le dijo: a ver, si eres tan diablo, adivíname cuándo me voy a morir. Para esto el señor se le quedó mirando fijamente a los ojos y le dijo: con eso no se juega, ¿en verdad quieres saber? Mi primo le respondió que sí. El señor solo sonrió y le dijo: está bien, te lo diré, pero invítame otra cerveza. Ya estando tomando esa cerveza, le dijo a mi primo que no iba a pasar de los 35 años. Después yo le dije al señor que a mí también me dijera cuándo me iba a morir. Me volvió a decir que con eso no se jugaba, que si estaba seguro. Le dije que sí. El señor me miró fijamente y me dijo: tú no vas a pasar de los 40. Solo me sonreí y pensé: este viejo está loco. Ya para ese punto, era aproximadamente las 3 de la mañana. Nos despedimos del señor y le dejamos otras cervezas pagadas, y ahí se quedó. Ya en el coche donde andábamos, nos preguntó mi primo Daniel: oye, qué señor tan extraño, nunca lo habíamos visto por aquí, por el pueblo. ¿Ustedes lo conocen? A lo que le respondimos que jamás lo habíamos visto. Y pues en eso quedó esa historia, que poco a poco fuimos olvidando. Pero 5 años después, en enero de 2017, mi primo falleció. Él acababa de cumplir 30 años, el día 9 de enero, y falleció el día 15. Ahí fue donde volví a recordar todo esto que nos sucedió. Hoy escribo recordando esto precisamente, que ayer fue su 5º aniversario luctuoso. La verdad, hay noches en las que no puedo dormir, pensando en si fue coincidencia lo que pasó, o el Señor nos diría la verdad de las edades en que íbamos a morir. A veces, he pensado que ese señor era el mismísimo diablo, y pues bueno, ese es mi relato. Espero sea de su agrado, y actualmente tengo 28 años. Les mando un saludo a todos desde Tijuana, Baja California. Hola, buenas noches a todos. Regularmente me pasan cosas y realmente me gusta mucho el tema de las cosas paranormales. Lo veo como algo totalmente habitual y parte de nuestra vida, algo que incluso la hace menos aburrida. Sin embargo, es difícil que las personas no te tomen por demente cuando les cuentas y realmente te entiendan. Este es uno de los tantos eventos que pasaron en casa de mi abuelo. Yo vivía con mi abuelo materno. Éramos muy felices siendo roomies de la casa que él mismo construyó. Él ya era de edad avanzada. Tenía en ese entonces 96 años. Cenábamos juntos y le daba sus medicinas cuando yo llegaba de trabajar. A él le gustaba mi presencia, porque así no se sentía tan solo y le preocupaba que yo pagara renta. Éramos muy unidos y nos ayudábamos mutuamente. Un día comenzó a decir que se había venido un niño o algún bisnieto a visitarlo, y yo le decía que no. Tristemente, cuando envejeces las visitas disminuyen. Su visión estaba ya bastante afectada, así como su audición,
pero él reconocía las presencias e insistía que un niño hacía como que iba a tocarlo y le quitaba la mano antes de hacerlo, para luego reírse de él, que era muy latoso y que incluso brincaba en los sillones. Él solía sentarse en un sillón de la sala. Le gustaba meditar después de levantarse, comer y asearse. Pasaba largas horas en la sala comedor, en silencio, hasta que yo llegaba. Mi mamá solía ir a verlo cuando yo me iba a trabajar, echarle un ojito, para asegurarnos que siempre estuviera bien. Yo le preguntaba a mi madre que si había venido alguien a la casa, ya que él insistía mucho en eso, y siempre me decía que para nada, que solo había venido ella. Pasaban los días, y él decía que un niño salía detrás del sillón que estaba frente a él, uno que está junto a la esquina y es giratorio, que le hacía travesuras y que se reía de él, que brincaba en los sillones y se metía a la cocina a buscar quién sabe qué. Me empezó a preocupar porque yo no veía nada, y él se veía muy molesto ante esta situación. Un sábado, haciendo la limpieza y mi abuelo en la sala como era de costumbre, escuché una de las risas más escalofriantes que puedan imaginarse, una muy burlona y hueca, y de hecho, fueron varias risitas. Yo siempre he sido muy de enfrentar el miedo, y fui a ver de dónde carajo salía esa risa. Era una risa parecida a la de una bruja o duende de las películas. Me fui acercando lentamente para ver si lograba ver en acción al intruso, a través del marco de la puerta. Cuando llegué al marco, vi a mi abuelo diciendo que no con el dedo índice. Señalaba a algo en dirección al sillón giratorio de la esquina. Lucía molesto y seguía diciendo que no con la mano y con un grito, como de papá que está regañando a su hijo. Cuando entré, el maldito sillón estaba girando totalmente en su propio eje. Me asusté mucho porque no era lógico que esa cosa se moviera sola. Le pregunté a mi abuelo si estaba bien, y él solo me decía algo alterado. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Viste al niño que salía de ahí? Te dije que un niño salía de ahí. Quería venir a tocarme de nuevo, y solo me hace la finta. No sé realmente si ese era un niño, pero comenzó a volverse habitual que él lo viera, hasta que lamentablemente murió. Después de su muerte, a veces solo veía girar ese sillón de la nada, sin ver nada salir detrás de él. Espero les haya gustado mi historia, y buenas noches. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. El siguiente relato que vas a escuchar es uno de los más extraños que hemos leído. Espero te guste, y recuerda que sigues escuchando La Voz del Miedo. El siguiente relato es de Silvia Gómez. Desde hace tiempo he querido contar esto que me ocurrió, pero hasta el día de hoy me he atrevido a contarlo. Esto que le relataré me ocurrió junto a mis hijas. No sé si alguno de ustedes podría ayudarme a saber o a entender por qué me sucedió esto. Yo vivo en Los Ángeles, California. Vivía en unos departamentos sobre el bulevar principal. Un día salí como a las 4 de la mañana, rumbo a mi trabajo, y no se veía absolutamente nada. Había mucha neblina. Yo caminaba a casa de una amiga y siempre nos íbamos juntas a trabajar. Ese día sentí mucho miedo, el no ver nada de movimiento por las calles, pero durante el transcurso del día se me quitó esa sensación. Llegué a mi casa a las 2 de la tarde y mi hija estaba en una casa cerca con su niñera. La recogí y le comenté a la niñera que sentía un fuerte dolor en mi pecho y como si algo aprisionara mi cuello. Ella me dijo que tal vez fue por el miedo que sentí por la neblina en la mañana. Me dio una pastilla, la tomé y al llegar a mi casa me quedé profundamente dormida. Desperté como a las 8 de la noche y traté de dormir de nuevo, pero primero le di de cenar a mi hija de 10 años. Volví a la cama y tardé en volver a agarrar el sueño. Ya eran más de las 10 p.m. y ya había llegado mi hija de la universidad. De repente comencé a soñar y en mi sueño una mujer gritaba desesperada pidiendo ayuda y me pedía que le abriera la puerta. Por favor, ayúdame, ábreme la puerta. Esa mujer lloraba desesperada y por su insistencia yo abrí la puerta de madera, dejando la reja de metal todavía cerrada. Entonces vi a una mujer que nunca olvidaré. Llevaba una blusa de figuritas. Era un poco más baja de estatura que yo. Al momento de inclinarme al abrir la reja, me topé con sus ojos y vi que estaba muerta. Ella se dio cuenta de eso. Empezó a jalonear la perilla de la reja fuerte y gritaba, «¡Ábreme!», pero ya con una voz enojada. En eso escuché la voz de mi hija mayor, «¡Mamá!». «¿Qué?», le contesté. Me desperté de ese horrible sueño.
Al oírme, mi hija gritó también. Vivíamos en un pequeño apartamento de una recámara. Al entrar, estaba su cama twin. De ahí se veía la sala y la puerta de la entrada. En medio se encontraba una cama grande, donde dormía la pequeña conmigo. Yo le pedí que no gritara. Ella, desesperada, decía que alguien estaba en la casa. Intenté calmarla un poco y salí a revisar. Me di cuenta que la puerta de madera estaba abierta. Yo la regañé porque olvidó cerrarla, pero ella me repetía que sí lo había hecho. No le tomé mucha importancia y le dije: «Está bien, duérmete, no hay nadie. Vas a despertar a tu hermana y se va a asustar». Entonces, regresamos a la cama y nos acostamos. Como eso de las 3 de la mañana, mi hija, la pequeña, comenzó a gritar: «Despiértate, nos están mirando». Entonces me senté y la abracé y le dije que solo era un sueño. Ella decía que había alguien en la casa. Me levanté y volví a revisar la casa, pero no encontré nada. «No hay nadie, duérmete, es solo un sueño». Al volver a entrar al cuarto, me di cuenta que mi gato estaba dentro del closet, llorando asustado. Su llanto se escuchaba muy fuerte. Le dije a mi hija: «Ya ves, se asustó con tus gritos», pero después me di cuenta que respiraba muy raro. Esa noche nos fuimos a dormir y no pasó nada más. Al día siguiente fui a trabajar. Trabajo en una imprenta y estaba haciendo los mapas de Disneyland con una compañera, cuando de pronto, de la nada, me aventó y ella notó mi cara de susto. Me pidió perdón y me dijo que sintió que alguien estaba junto a mí y lo quiso empujar. Pensé que estaba bromeando. Cuando llegué a la casa, me senté en la cama. Mi hija pequeña hacía su tarea acostada sobre la cama. El gato estaba acostado en el piso. Tomé el teléfono y me metí a revisar mi Facebook, cuando el papá de mis hijas le mandó un mensaje a la mayor. Era un mensaje con un famoso gatito al que le podías poner voz y decía lo que uno quería. Entonces lo activé para oír el mensaje que publicó, y cuando lo reproduje, decía: «Hola, Kenia». Sentí un escalofrío y mucho miedo. Era la voz de la mujer de mis sueños. Ya no quise escucharlo nunca más. Nunca le platiqué al papá de ellas y jamás le pregunté por qué lo puso. En eso mi hija empezó a gritar: «Apágalo, apágalo. Es la voz de la mujer que hablaba contigo anoche». Yo le dije: «¿Cuál mujer? Tú nunca me dijiste que alguien hablaba conmigo». «Sí, aquí junto a tu cama estaba parada una mujer. Yo la vi, estaba hablando contigo y me dio miedo». En eso me di cuenta que también el gato había reconocido la voz y de pronto brincó a la cama y miraba para todas partes asustado. Cuando en eso fijó su mirada frente a mí, como si hubiera alguien parado al lado mío. Me miraba de arriba abajo. Empezó a retroceder y movía su cabeza de un lado a otro, como si no quisiera que alguien lo fuera a tocar. Fue horrible. Empezó a llorar y nunca había visto eso. Corrían lágrimas de miedo y dolor. Su pelo estaba completamente erizado. Parecía que iba a morir de un infarto. Mi gato me miraba con mucho terror. En eso, como si esa cosa se hubiera salido del cuarto, el gato corrió a la puerta y lo seguía con la mirada, como si lo viera caminar. Volvió a retroceder hasta que de repente salió corriendo. El pobre se golpeaba con todo, buscando dónde esconderse, y se metió al baño entre el lavamanos y la tina. Temblaba muchísimo y le salió un gruñido de dolor. Yo agarré a mi hija y tomé un bote de agua. Fui a una iglesia sobre mi calle, tiré el agua y la llené de agua bendita. Cuando regresé, ya era de noche. Entonces le pedí a mi hija que fuera con la vecina y le pidiera azúcar. Solo era un pretexto para que fuera con la vecina y estuviera a salvo porque le tenía mucho miedo a la oscuridad. Yo le pedí a mi vecina que la cuidara y que luego le explicaría el porqué. Entré a la casa y comencé a rociar agua bendita y a orar. En mis oraciones le pedí a esa cosa que se saliera de mi casa. Terminé y de pronto mi hija regresó. Cerré toda la casa y cuando llegó mi hija mayor, me dijo que dejé la puerta de madera abierta. Yo estaba segura que no lo había hecho. Esa noche dormimos sin ningún problema. Al día siguiente le comenté a mis compañeras. Dijeron que eso me quería a mí y que si era así, regresaría, que escuchara qué quería de mí. Yo simplemente les dije: «Si veo esa cosa, me muero». Llegó el viernes y mis hijas se iban con su papá y regresaban siempre el domingo. Casi antes de anochecer, comencé a sentir de nuevo esa presión en mi cuello, como si me estuvieran oprimiendo fuertemente. Regresó la sensación de presión en mi pecho.
Le llamé a una amiga y le pedí de favor que me llevara al hospital regional porque me sentía muy mal. Afortunadamente, está a un par de calles de mi casa. Ella me respondió y me dijo que pasaría por mí en cuanto saliera de trabajar, como a las 10:30, y llegó un poco más tarde, casi pasadas de las 11. Ella tiene llaves de mi casa porque un tiempo ella y su hija vivieron con nosotras. Sentí cómo se sentó a la orilla de mi cama. Yo estaba acostada y tapada con la cobija. Sentí una fuerte presión en mi pecho y garganta. Le comencé a decir cómo me estaba sintiendo, cuando en eso se escucha en mi puerta una mujer gritando: «¡Ábreme! ¡Por favor, ábreme!». En eso sentí un dolor en mi pecho. Estaba escuchando a la mujer de mi sueño y estaba despierta. Mi amiga gritó: «Silvia, ábrele, hay alguien en la puerta, a lo mejor le está pasando algo». Yo comencé a temblar fuerte y le dije: «No abras». Sentía que me iba a dar un infarto. «No le escuches», le decía repetidamente. Mi amiga insistía: «Se oye cómo sufre esa mujer, ábrele la puerta». Yo había mandado a limpiar las cortinas de toda mi casa, así que se veía para la parte de afuera. De frente de mi recámara tenía la sala y atrás de mi cama estaba una ventana grande que no tenía cortinas y que daba directo al patio. Mi amiga se levantó para asomarse y de pronto gritó asustada. La mujer estaba parada en la ventana de atrás del patio. Mi amiga empezó a gritar y a brincar: «Esto es malo, esto es muy malo». Yo le dije: «Por favor, no lo veas, agáchate y no le escuches». En eso, escuché que un pájaro empezó a picar fuerte la ventana, como si la fuera a quebrar por la fuerza. Dice mi amiga que era un pájaro negro, que parecía un cuervo. Yo comencé a orar y a pedirle a Dios. Sentí que mi corazón se iba a parar. Fueron los minutos más largos de mi vida, pero de repente se dejó de escuchar todos esos sonidos. Pasó un buen rato para que me pudiera parar de la cama. Abrí la puerta y no había nadie. Salimos y les toqué a mis vecinos. Les pregunté si habían oído algo. Solo dijeron que no. Era medianoche de viernes. Ellos miraban películas porque el sábado no iban a trabajar. Cuando algo o alguien se encontraba en mi puerta o en la de ellos, se escuchaba claramente. A la mañana siguiente fui con los vecinos de atrás y también les pregunté. Tenían que haber oído algo, ya que eso estuvo cerca de su ventana también, pero me comentaron que se durmieron como a las 3 de la mañana y no escucharon absolutamente nada. Algo raro que me pasó fue que la señora me dijo: «Solo que haya sido nomás para ti». Dejé pasar ese día y esperé a mi hija la mayor, cuando estábamos solas y su hermana estaba en la escuela, ya que no quería que escuchara. Le pregunté: «Kenia, ¿qué soñaste el día que gritabas? ¿Te acuerdas?». Ella contestó: «No estaba dormida, mamá. Ese día llegué de la universidad y estaba llenando un examen. Eran las 12:27, cuando una mujer comenzó a tocar la puerta desesperadamente. Yo vi cuando tú te levantaste y le abriste la puerta de la casa. Ella lloraba y estaba frente a ti. Cuando yo te llamé para saber qué pasaba, tú contestaste que, y yo grité porque me di cuenta que estabas acostada junto a mí, en la cama con Ashley. Lo que me contó me dejó helada. ¿Cómo pudo pasar eso? No sé qué fue. Queda decir que al día siguiente busqué otro lugar a donde irnos, saqué todo de ahí y ya no regresé. Lo que haya sido, me buscaba a mí, eso era claro. Unos dicen que fue brujería, otros dicen que la muerte iba por mí y como mi hija me despertó, no pudo. Bueno, yo todavía no sé realmente qué sucedió. Nunca hubo nada malo con los apartamentos. Agradecería si alguien sabe por qué me pasó esto o tuviera alguna explicación, que por favor me lo diga, ya que aún no entiendo cómo mi hija me vio abrir la puerta si yo estaba dormida. Mi gato también ha sufrido mucho. Estuvo encerrado en la recámara sin poder salir. Poco a poco asimila ver a gente, pero si oye el llanto de un niño, corre, se asusta y se esconde. Dura mucho tiempo quejándose. Tuvo que verle a un doctor y sufre de trauma a partir de ese día. Solo quiere estar conmigo y no tolera estar con nadie más. Duerme en mis pies y hay algo que alguien me dijo. El gato, son tus ojos. Espero te haya gustado mi historia y si tienes algún comentario, déjalo en este video.